Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Bienvenidos a la comisión A04 Recursos Didácticos del Congreso número 17 de Enseñanza al Diseño de la Universidad de Palermo. Como hoy tenemos muchas ponencias, así que lo que yo les voy a comentar un poco brevemente es cómo vamos a estar manejándonos la dinámica. Yo voy a estar llamando a los ponentes, ¿sí? Y tienen 10 minutos para participar. Igual seguramente ya ustedes recibieron los mails con estas instrucciones, pero por las dudas tienen 10 minutos en total por exposición, ¿sí? Pero si es más de una persona que va a estar exponiendo según la ponencia. Y solo tienen para presentar 4 imágenes, y esto lo hacemos por el tiempo, ¿verdad? Para que no nos pasemos. Una vez que terminan las ponencias y llegamos a tiempo, también podemos tener un espacio de reflexión y de debate. Entonces, si ustedes tienen preguntas, ya sea los que están exponiendo como los que están viéndonos aquí de invitados, pueden obviamente sumarse, escribir sí, en el chat o después al momento del debate hacer sus preguntas. Y obviamente los ponentes están más que invitados a dejar, por ejemplo, al final de sus presentaciones sus contactos, o si tienen algún archivo, así un PowerPoint, sí que no hayan podido presentar hoy, pero lo quieren que lo vean, un PDF, un libro, lo que ustedes deseen, obviamente siéntanse libres de dejarlos en el chat. Mientras que está nuestra exposición en general, en toda la comisión, Luis va a estar dejando en el chat también links en las ofertas que tiene la UP para otros congresos, o mismo la red de investigadores de diseño, y nuestros canales oficiales de YouTube, donde después más adelante van a encontrar la grabación de esta comisión. Lo que sí les pedimos, por favor, que si ustedes, los ponentes, están como co-host, lo que significa que ustedes tienen control sobre la grabación. Por favor, no detengan la grabación, ¿sí? Así tenemos todo de corrido. Y, y bueno, cualquier cosa, igual yo les voy a estar avisando, ¿sí? Cuando lleguen a los 9 minutos de cada exposición, para que ya vayan resumiendo, ¿sí? Les voy a avisar por el chat, específicamente ustedes, por privado, y así ustedes van a poder redondear tranquilos y todos podemos exponer a tiempo. Bueno, comenzamos con la primera ponencia, práctica digital colaborativa para diseño 3D, de María Cecilia Bergero y Carola Federico. ¿Están? Sí, acá estamos. Acá estamos. Buen día. Buen día a todos. Buen día. Buen día. Bueno, cuando ustedes quieran empezar. Bueno, perfecto. Bueno, buenos días a todos y a todas. Somos, bueno, ya como nos presentaron Cecilia Bergero y Carola Federico, somos arquitectas y somos profesas asistentes de la materia informática, que es de la carrera de arquitectura, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy les vamos a contar sobre una experiencia que desarrollamos en la asignatura sobre una práctica colaborativa para el desarrollo de modelos en 3D. El tema de la práctica colaborativa nos interesa, digamos, incorporarla a lo largo del desarrollo de la asignatura, porque, bueno, por un lado, digamos, la práctica específicamente, lo colaborativo, es inherente, digamos, en la formación en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Ya desde los niveles iniciales se trabaja, digamos, con prácticas, se discuten proyectos, se trabaja, se proyecta colaborativamente, y a lo largo de la carrera, bueno, se sigue desarrollando esta práctica, primero, digamos, de una forma analógica, después ya incorporando también algunas herramientas digitales. Y bueno, también en la profesión se trabaja, digamos, muy comúnmente con prácticas colaborativas. Entonces siempre también nos parece importante instrumentar a nuestros alumnos para que luego, digamos, puedan desarrollar estas prácticas en lo profesional, ¿no? Y bueno, la incorporación de plataformas y de software digitales que son, digamos, que generan como el escenario propicio para el desarrollo de prácticas colaborativas, las manejamos y las desarrollamos en la asignatura, ¿sí? En informática, digamos, es una materia donde se desarrolla un legajo en 2 y 3 dimensiones. En este caso, digamos, la temática va cambiando. En este año estamos desarrollando vivienda, y lo desarrollamos en 2 y 3 dimensiones, todo de manera digital. También es una materia que se dicta en modalidad virtual.
Entonces, bueno, todo este escenario es, como digo, es propicio para poder incorporar con herramientas digitales, plataformas, y desarrollar prácticas colaborativas. Entonces, previo a esta instancia, digamos, de colaboración para, digamos, modelos tridimensionales, en la cátedra desarrollamos, perdón, vamos a compartir la pantalla. Bien, bueno, previo, digamos, a la instancia de colaboración, digamos, para el desarrollo de modelos tridimensionales, a lo largo del desarrollo de la asignatura, desarrollamos distintas instancias de trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, hay una primera instancia donde le solicitamos a los alumnos que generen equipos de trabajo. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer propicias las oportunidades de trabajo colaborativo, ya que muchas veces no se conocen entre sí, porque la materia es de dictado virtual, entonces muchas veces se inscriben, digamos, en la comisión, ni siquiera se conocen, entonces el poder desarrollar herramientas de manera colaborativa, digitalmente, digamos, es propicio para que cada uno pueda trabajar en diferentes momentos, diferentes horarios, al ritmo que cada uno pueda. Entonces, lo que les solicitamos en una primera instancia es que desarrollen una especie de documento, que esto, digamos, es propio de cada equipo de trabajo, donde ellos describen una serie de estándares de trabajo, donde justamente proponen de qué manera van a trabajar, cómo se van a dividir, las partes que cada uno va a desarrollar, específicamente herramientas que tienen que ver con los software, cuáles van a ser los medios de comunicación, entre ellos con el docente, fechas importantes. Entonces, bueno, empieza, digamos, como esta primera instancia de lo colaborativo, donde existe un único documento que les solicitamos que lo desarrollen en alguna plataforma virtual, digital, que va a estar que esté alojado en la nube, para que la información sea una misma para todos, y empiece, digamos, como a correr esta digamos, modalidad de trabajo colaborativo, ¿no? Donde no haya errores de comunicación, donde está todo unificado en una misma base de datos. Ahí les mostramos, digamos, cómo utilizar las plataformas Dropbox, Google Drive, o bueno, algunas plataformas también como Trello, para que ellos puedan desarrollar esta documentación. Después hay una segunda instancia donde ya nos metemos de lleno con el trabajo de un desarrollo de un legajo en 2 dimensiones, específicamente con el software AutoCAD. Y este software ya provee una serie de herramientas donde se pueden desarrollar prácticas colaborativas, como son las referencias externas. Esto permite que diferentes usuarios o miembros de un equipo puedan trabajar en un mismo proyecto, en diferentes momentos, cada uno desarrollando una parte, y que esas partes, digamos, se vayan vinculando para poder generar un único archivo, ¿no? Donde volvemos a decir lo mismo, la base de datos sea siempre una, y no haya estas situaciones de conflicto de descoordinancia, digamos, de la información, y que esté todo vinculado al mismo lugar. Las prácticas tanto en AutoCAD en 2D, como las plataformas, digamos, digitales para desarrollo de algún documento, ya existen, digamos, hace tiempo, no son novedosas, ya las venimos desarrollando hace mucho tiempo en la cátedra. Pero hasta ahora no habíamos encontrado una plataforma o alguna herramienta que pudiera permitir el trabajo colaborativo en 3D, porque lo que desarrollamos en 3 dimensiones lo desarrollamos con el software SketchUp. SketchUp no trae, digamos, de por sí una modalidad de trabajo colaborativo. Pero bueno, esto fue lo que encontramos para poder darle continuidad a este trabajo y poder desarrollarlo también en 3D, que es lo que va a explicar ahora Carola Federico. Bueno, siguiendo con lo que estaba explicando Ceci, esta plataforma forma parte, digamos, del ecosistema que tiene SketchUp en su software y en sus herramientas. Si bien los chicos trabajan, digamos, generalmente son grupos de 2 miembros en el equipo, entonces la idea es que cada miembro desarrolle en el SketchUp, por ejemplo, un miembro desarrolla la planta baja y el otro la planta alta, ¿sí? Siempre la idea es que todo esto también esté coordinado. Cada uno trabaja desde su móvil o computadora
su proyecto, su parte del proyecto, ¿sí? Porque los dos trabajan en un mismo proyecto, en una misma vivienda. Una vez que cada uno tiene modelado su proyecto particular, digamos, tenemos esta herramienta Trimble Connect, que lo que hace es una herramienta, bueno, importante decir que es de fácil acceso y es gratuito. Lo que sí tiene, al ser gratuito, algunas limitaciones, porque permite generar hasta 3 archivos, pero para la práctica que desarrollamos en la cátedra sobra. En una primera instancia ellos tienen que loguear, ingresan a esta plataforma, generan un proyecto nuevo, y al momento de generarlo se empiezan a compartir, digamos, los participantes, ¿sí? Se vinculan, perdón, los participantes, y también se suma el docente en este proyecto, que el docente actúa como un veedor y como un asistente. Entonces puede ver el proceso de trabajo de cada equipo de los alumnos. Una vez que ellos ya tienen ese proyecto desarrollado, suben desde el SketchUp su archivo a este proyecto común, y lo que hace la plataforma funciona como un visualizador del proyecto integral. Es decir, vincula las dos partes del proyecto y genera uno solo, que dentro de la plataforma se puede también verificar, digamos, inconcordancias, incoherencias, si hay algunos errores. Siempre cuando uno pasa del 2D al 3D, nosotros estamos en tercer nivel de la carrera, por ahí les cuesta el paso del 2D al 3D, en cómo ver, digamos, cómo plasmar este modelado. Entonces, al modelar todo esto en 3D, permite también, si hubo malas interpretaciones en los planos del legajo en 2D, poder corregirlos o poder realizar modificaciones. Entonces, en ese caso, en primera instancia se verifican, ¿sí?, que lo que haya desarrollado cada miembro del equipo esté correcto, y en el caso que haya algo que modificar, el programa, la plataforma, permite incorporar y asignar tareas, notas, fijar fechas de entrega, tiempos estimados, si es algo que es una emergencia, si tiene que ser una tarea para que no hay mucho apuro, o sea, tiene esa flexibilidad. Entonces, al generar esta tarea, ya queda en la nube, todo esto queda en la nube, entonces no hay problemas de comunicación, de yo te dije, ¿te acordás que había que arreglar? No, ya queda, ya está en la nube, la tarea está asignada, tiene alarmas, ¿sí?, en donde cada participante las recibe, y en el caso que haya que modificar algo, ese miembro del equipo vuelve a abrir su archivo SketchUp, realiza las modificaciones y vuelve a subir el archivo a esta plataforma. Entonces se pisa el anterior, se actualiza el modelo integral, y una vez, digamos, que se tiene, que también se puede dar durante el proceso de todo este uso del programa, de la plataforma, se pueden realizar una serie de cosas, como por ejemplo hacer cortes, secciones, se pueden también sumar links, en el caso de que uno quisiera referenciar materiales a alguna página en particular. O sea, tiene una dinámica de trabajo que es muy efectiva, que no sirve, o sea, no se utiliza para el modelado, pero sí para entender la plasticidad digamos, este proyecto integral, y que toda la información queda en un mismo lugar, ¿sí?, interdisciplinario, porque pueden intervenir distintas disciplinas. Puede estar, en el caso de que fuera otro tipo de proyecto, el que genera, por ejemplo, todo lo que es la cáscara, la mampostería. Otro miembro del equipo se dedica, no sé, a las carpinterías o a las instalaciones o a la estructura. Entonces permite trabajar esto interdisciplinariamente. Y bueno, y la coordinación de toda la información. Para darle un cierre a esto, ¿sí?, que si bien el docente actúa como un veedor, y vendría a ser veedor de equipos de manera privada, lo que hacemos como cierre es, en la plataforma Padlet,
cada equipo de trabajo sube su producción. Entonces esto lo que hace es nutrir a toda la comisión entre los alumnos. Como es una materia que se dicta de manera virtual, tenemos pocos encuentros presenciales en donde podemos hacer estas pegatinas físicas, en donde uno podía ir recorriendo todos los trabajos. Bueno, lo hacemos de manera virtual. Entonces con eso ya le damos un cierre, y todos los integrantes de la comisión, docentes y alumnos, podemos nutrirnos y aprender de todas las producciones de los alumnos. Claro, como, digamos, como una última instancia también de colaboración, ¿no? Seguir aprendiendo de lo que hace el resto, que también siempre es muy importante. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pasamos a la siguiente ponencia, que es Usos de fuentes visuales para el estudio de disciplinas proyectuales, de Agustina González, Belén Campoamor, Mercedes Jerometa, Narela Liberatore y Andrea Nordermir. Bueno, muchas gracias en primera instancia por recibirnos y darnos este espacio. Somos diseñadoras y arquitectas recibidas y estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y juntas participamos del proyecto Estudios sobre prácticas del diseño en espacios y cuerpos, enfoques desde la historia urbana, los estudios de género y los afectos en Argentina del siglo XX a la actualidad. Si bien nuestros trabajos exploran diferentes vertientes del diseño y diferentes ramas, lo que nos iguala es que dentro del grupo todas trabajamos con registros visuales como fuentes de estudios, ya sea con fotografías, con postales, con revistas, con planos o con folletos turísticos. Esta ponencia, Uso de fuentes visuales para el estudio de disciplinas proyectuales, recupera experiencias que tienen a la imagen como centro y vivencias que hemos atravesado en la facultad. En este ensayo se plantea una exploración por las distintas fuentes utilizadas en el estudio de disciplinas proyectuales. Nos referimos a fuentes primarias válidas, como imágenes fotográficas, publicidades, pinturas e infografías, cuyo uso es recurrente, tanto en el estudio como en la realización de entregas de diversas materias. Abordamos la imagen metodológicamente desde la noción de los estudios visuales. El objetivo de este ensayo es indagar y comprender acerca de las ventajas y el potencial que estos materiales tienen para acercarnos a investigar y estudiar el diseño y la arquitectura. La hipótesis parte de la idea de que los estudiantes de estas disciplinas pueden, mediante las imágenes, no solo interpretar diferentes temáticas, sino también producir conocimientos nuevos. El trabajo con ellas les resulta placentero y cómodo, debido a la familiarización que tienen con este tipo de materiales estéticos, provenientes de universos similares. Para el desarrollo de este ensayo, organizamos el trabajo en dos ejes temáticos. Uno, que es una noción de la imagen desde los estudios visuales, acerca de conceptos más teóricos, y el segundo son casos particulares de estudio que atravesamos desde nuestras disciplinas. Le paso la palabra a Nare, que va a seguir el primer eje de estudio. Bueno, para contextualizar un poco, como habíamos dicho antes, hablamos de imágenes cuando nos referimos a todo lo que es visual, ya sea fotos, cuadros, ilustraciones e imágenes mentales construidas socialmente. A partir de varios autores se puede definir a las imágenes de varias formas. Primero, como una representación significativa con un objetivo específico en un momento en particular, es decir, como datos producidos en una cultura. También se la puede definir como una estrategia o manera de comunicar, por lo que forman parte de la comunicación humana y se construyen a través de metáforas visuales de registro, que no son menos importantes que las palabras. Las imágenes demuestran valores tanto de quienes las crean y las manipulan, como de quienes las interpretan y consumen. En síntesis, podríamos decir que las imágenes son prácticas culturales que transmiten valores de un momento y espacio determinado, y su abordaje nos permite conectar entre los diferentes niveles semánticos y sintácticos que se trabajen.
De esta manera es como partimos de los fundamentos de los estudios visuales y así poder estudiar las imágenes y otras fuentes tanto como indicadores ilustrativos y como registros susceptibles de ofrecer información histórica. La imagen, al poder ser tratada como un documento, puede ser sometida a procesos de selección y análisis. Es por eso que la consideramos una fuente y nos da la posibilidad de indagar prácticas y análisis de la vida social mediante el uso de fuentes alternativas que son igual de válidas que las tradicionales. Estas fuentes de los enfoques de los estudios visuales se percibe como algo más que un registro objetivo y neutro, sino como la extensión de un discurso de formas de ver y concebir el mundo y a los otros. Utilizarlas es una manera interesante de interrogar el pasado, ya que al acercarnos a ellas es conocer materialidades de otras épocas, formas de producir, de pensar y de indagar en el universo. Es imprescindible interrogar este tipo de fuentes, es decir, que hay que preguntarles y hay que saber entender qué es lo que nos cuentan y qué es lo que nos ocultan, y hay que someterlas a los mismos procesos de documentación y crítica que al resto de todas las otras fuentes. También es necesario entender la complementariedad que hay entre la palabra escrita y la imagen visual, ya que cada fuente puede utilizarse como una herramienta para construir objetos de estudio. Y a continuación vamos a desarrollar sobre experiencias personales que tuvimos en el grupo en nuestro paso por la universidad. Bien, para que se entienda mejor cómo llegamos a pensar las imágenes como fuentes, y como ya mencionamos, venimos de la carrera de diseño industrial y de arquitectura, el uso de fuentes para las disciplinas proyectuales suelen cumplen, mejor dicho, un rol central. Más precisamente las encontramos presentes en las teóricas, paneles, en esquicios presenciales y entregas, definiéndolas a partir de nuestro paso por distintas cátedras, como estudiantes en primer medida y luego como ayudantes adscriptas. Desde nuestras experiencias construimos un relato grupal considerando nuestras distintas vivencias, donde hemos podido conocer mediante las imágenes diferentes herramientas pedagógicas. Por un lado, mencionamos lo que son dos materias principales, la vinculamos con la historia del diseño y la arquitectura, donde a partir de diversos periodos históricos, estas imágenes suelen tratarse de pinturas, de imágenes de objetos, plantas, construcciones arquitectónicas, entre otras, que se vuelven fundamentales para adentrarse en la cultura de cada periodo. Desde la experiencia, desde el rol de estudiantes adscriptas, en estas áreas fue ventajoso, ya que los alumnos posterior a la elección de estos objetos, como ya se está mostrando en la compartiendo pantalla, a partir de elegir estos objetos o lugares también, se les propone la realización de infografías, donde también se las considera estas como fuentes primarias, con la intención de que al estar más familiarizados con este método, logren hacer un mejor análisis crítico del pasado. Al mismo tiempo, otra materia que es fundamental es el lenguaje proyectual, donde el uso de fuentes visuales adquiere un protagonismo central, abordada desde la retórica de la imagen. Hemos hecho más que nada de fotografía, de publicidades, utilizando como el texto de Martín Joly, la introducción a la imagen. A partir de los trabajos prácticos específicos de esta materia, se elaboran análisis semióticos de la fotografía, como el objeto de indagar en el mensaje que no se encuentra a simple vista. Según el autor, lo categoriza desde el mensaje icónico, para hacer, es decir, lo simbólico, lo significante, y al mismo tiempo el mensaje plástico de esta imagen, de esta fotografía, es decir, el soporte, el encuadre. Estos tipos de signos juegan con el saber cultural, sociocultural del espectador, es decir, del alumno, desencadenando asociaciones mentales. Entonces no queda solamente en una mera imagen, sino que el alumno debe utilizar sus conocimientos y desarrollarlo y desglosarlo a partir de todas estas herramientas que le otorga la materia. Para ya ir terminando y cerrando con la exposición,
En definitiva, a través de las diversas experiencias, nos acercamos a construir un pensamiento de que las imágenes no son utilizadas como fuentes para estudio y análisis cultural, sino que además son un puntapié inicial para producir conocimiento. Las fuentes visuales adquieren para los alumnos o alumnas una forma de comprender el mundo, estudiarlo, conocerlo y también como disparador para diseñar o para hacer arquitectura. Ventajas potenciales para nuestras carreras proyectores, claramente, logrando que de esta manera se pueda comprender y crear distintos universos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Muy bien, pasamos a la próxima ponencia, que es sistematización de experiencias en aula a partir de herramientas análogas y digitales aplicadas a ejercicios TCA-1, de Néstor Andrés Guarnizo Sánchez. Ahí ya puede hablar Néstor. Hola, muy buenos días. Ahí está. Hola, buenos días. Muy buenos días a todos. Listo, ya tengo aquí habilitada la cámara. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Les hablo desde Colombia, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Santo Tomás. Mi nombre es Néstor Andrés Guarnizo y quiero hacer, digamos, un breve resumen sobre la ponencia en sistematización de experiencias en aula a partir de herramientas análogas y digitales aplicadas a ejercicios del TCA-1. Basado, digamos, en la experiencia que básicamente se tuvo en aula, hay un antes y un después. Primero, cuando manejábamos las clases y todo el componente didáctico y mecánico de una clase de arquitectura en la presencialidad, se manejaba totalmente diferente los espacios, la mecánica y la metodología, digamos, en cuanto a la relación de entender el espacio, de entender, digamos, el componente sistémico urbano, porque la fractura entre la presencialidad y la no presencialidad la causó el COVID-19. Los estudiantes ya no pudieron salir, hubo una situación bastante compleja de restricciones para poder tener materiales, para poder tener un componente técnico donde ellos pudieran consultar fuentes, para poder consultar ciertas herramientas. Entonces, a partir de toda esta situación, se empieza a generar la construcción de un mecanismo donde el estudiante pudiera, a través de una guía, empezar a consultar estas herramientas y a partir de ello empezar a construir su proyecto. ¿Qué permitió esto de una u otra forma? Entender de que la dinámica de la arquitectura, así como podemos estar desde la presencialidad o a nivel de la distancia, no hay, digamos, una barrera absoluta para ello, sino que al contrario es una forma o una alternativa de buscar herramientas que van acordes con, digamos, con las condiciones sistémicas y de conocimientos aplicados para poder desarrollar todo este tipo de trabajos. ¿Qué se concientizó? De una u otra manera, la búsqueda de alternativas gráficas y visuales a partir de programas, llámese AutoCAD, SketchUp, Photoshop y demás, que ayudaban a previsualizar el componente arquitectónico. El trabajo también del territorio a partir de las cartografías del Google Earth y sumado a esto otras herramientas que empezaban a generar información exacta sobre los lugares y los territorios a los cuales en ese entonces no se podía ir. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Ya me pueden escuchar?
Qué pena con ustedes. Sí, te escuchamos. Creo que es cuando compartís pantalla que... Sí, creo que cuando voy a compartir me bloquea el sonido, no sé por qué. Sí. Bueno, entonces básicamente el componente, digamos, de trabajo elaborado con los estudiantes realmente pudo desarrollar varios criterios, digamos, de carácter personal en cada uno de ellos. Primero, que no estaban sujetos, digamos, como a la elaboración de un producto, digamos, tan parametrizado como muchas veces en el campo de la arquitectura y de la ingeniería se da. El estudiante tenía una mayor valoración de lo que era el componente físico, espacial, porque tenía que estudiar de manera muy minuciosa el lugar, llegar a elaborar un producto basado en la propia experiencia y en la evolución del mismo modelo o módulo para poder empezar a hacer todo su producto arquitectónico. Eso, digamos, que permitió de una forma también de que el estudiante explorara componentes del hábitat, componentes, hablemoslo, compositivos, manejo del color, de las formas, de las texturas. Esa exploración de una manera, muchas veces en el aula, por el trabajo que muchas de las facultades tienen, que son trabajo con 15, 20, 25 estudiantes muchas veces, por ejemplo en Colombia, pues no permite, digamos, como tener ese manejo, digamos, de grupo. En cambio, el estudiante de una manera mucho más autónoma, mucho más responsable, con todas las herramientas brindadas, puede explorar y pudo, digamos, llegar a un producto, digamos, desde varios componentes, desde un modelo de segundo que era hábitat, un modelo de tercero que era vivienda sostenible y un último que era un equipamiento zonal. Voy a mostrar un poco antes de que se corte si no se me corta el sonido, voy a mostrar un poco, digamos, como el recurso de la cartilla y, por supuesto, pues enseñar un poco de los ejercicios que se llevaron a cabo. Digamos que en esta situación, digamos que no les puedo, digamos, un poco narrar compartiendo las imágenes. Es importante, digamos, que la metodología, en este caso, que fue aplicada para la Universidad Antonio Nariño, maneja del taller de aprendizaje básico 1, que es el TSA1, maneja básicamente 3 áreas de diseño, del 2, 3, 4. Básicamente aquí se aplicaron varios aspectos que tenían que ver básicamente con el trabajo de implementar los principios ordenadores del libro del KF-Chin, empezar a hacer una exploración desde las 5 dimensiones del territorio para encontrar las alternativas aplicadas al desarrollo de proyectos y, por supuesto, la correlación de todas las herramientas que podían utilizar ellos de manera creativa, entendiendo que ellos podían tomar elementos reciclados, por ejemplo, para no utilizar materiales que en ese entonces, para la época de pandemia, no se podían adquirir, por ejemplo, como cartón paja y demás. El tema de realizar el render para, de una u otra forma, generar unos modelos tridimensionales de manera sistematizada
y por supuesto la utilización de otras plataformas para que ellos pudieran de una u otra manera ilustrar todas sus propuestas, teniendo en cuenta, digamos, la limitante del no contacto, pero también la posibilidad de poder enseñar todos sus ejercicios de un lugar a otro, porque trabajamos también este proceso a nivel regional, lo trabajamos desde las ciudades, desde Bogotá, Palmira, Bogotá, Ibagué y la ciudad de Bucaramanga. Entonces, pues les agradezco un poco. Yo de todas formas, pues les dejaré, digamos, un enlace para que puedan ver un poco la cartilla, ya que pues realmente quedo un poco sin sabor porque al ponerla realmente se corta el sonido. Entonces, pues les hubiera podido explicar un poco mejor sobre el componente, pero pues les agradezco mucho por el espacio. Muchas gracias a vos, Néstor. Bueno, continuamos con la siguiente ponencia, que es Istmos, movimientos que enlazan pasado y futuro, de Viviana Moreno Villegas y Andrés Naranjo Ortiz. Hola, buenos días. Buenas tardes. Cuando quieran empezar. Están en silenciados, no sé si... Se me aparecen silenciados. Viviana habla para que sepa si está silenciada. Sí. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí sí? Sí, se escucha un poquito bajito, pero se oye. Listo. Entonces, buenas tardes. Gracias. Se escucha muy bajo, Viviana. Vamos. Esperen un momento que me cambio de lugar. Hola. Listo. A ver ahí. Ok. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Nosotros somos docentes de la Universidad Católica Luis Amigó en Colombia. Ambos somos publicistas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces, nuestro proyecto se conoce como Istmos y es el trabajo conjunto del semillero Forma Diseño y el grupo de interés Diseño más Arte, que están adscritos al programa de diseño gráfico de la Universidad Católica Luis Amigo. En este proyecto nosotros trabajamos de forma conjunta y de manera transversal con estudiantes del programa de diseño gráfico, con estudiantes de publicidad y con estudiantes del programa de comunicación social. Tenemos presentes los cursos del componente proyectual como historia del diseño, comunicación visual, retórica de la imagen, y desde el componente tecnológico trabajamos desde diseño vectorial, imagen digital, edición digital y animación. ¿Qué buscamos nosotros con Istmos? Desde los componentes de análisis, aplicación y participación, lo presentamos como una oportunidad para que los docentes faciliten la formación y los estudiantes faciliten su proceso de aprendizaje. La publicación surge como una necesidad o una propuesta pedagógica que lo que busca es integrar la formación para que los estudiantes puedan encontrar la aplicación a tecnologías de la información y busquen también la parte histórica de los movimientos artísticos. Este material de compilación va a ser en formato de cuadernos académicos
y van a servir como recursos didácticos para la enseñanza. ¿Qué buscamos acá? Exponer los diferentes movimientos artísticos desde una contextualización histórica con sus características visuales. Este material va a ser una caja de herramientas que va a permitir que el diseñador replique y estructure un nuevo mensaje, de acuerdo a las necesidades de comunicación, facilitando la actividad del diseño. Los dejo con mi compañero Andrés. Hola a todos, ¿cómo están? Un cordial saludo desde acá, desde Medellín, de Colombia. ¿Me están escuchando? Ya que teníamos problemas con el audio, todo funciona muy bien. Listo. Sí, sí, sí. Cuando nosotros, como docentes, en especial, yo que soy docente de Historia del Diseño, y también dentro del componente donde trabajamos teoría de historia, nos dábamos cuenta que muchas veces llegaban docentes a cada uno de nuestros cursos que no necesariamente venían de la disciplina del diseño, sino que podían venir de disciplinas como el arte, la publicidad, la comunicación, y se enfrentaban a todo ese recorrido histórico que es en nuestro imaginario colectivo, de cómo coger todas esas características que podría tener el barroco, que puede tener el románico, el dadaísmo, pero llevarlo dentro de ese imaginario colectivo a enseñárselo a un estudiante de diseño, donde realmente no es simplemente como coger ese símbolo, coger ese elemento icónico que está en cualquiera de los estilos, sino hacer una lectura significativa. Y ahí encontramos que muchos docentes tenían esa falencia o tenían ese impedimento, cómo llevar algo que es desde un componente expresivo, llevarlo totalmente a un componente proyectual. Entonces de ahí nace ISMOS. ISMOS es un proyecto que en este momento va a cuaderno, pero lo hemos ido desarrollando a nivel como de prueba dentro de los cursos de diseño en los que yo voy dictando, y el propósito, digamos, o con lo que estamos instaurando es crear como una ecología digital. Entonces les voy a explicar más o menos cómo funciona esa ecología de aprendizaje y de enseñanza que estamos haciendo. Cuando es el docente o cualquiera se enfrenta a lo que puede hacer el arte, y el arte no entendiéndolo simplemente como una manifestación subjetiva o un componente artístico, sino entenderlo como una pieza de comunicación visual, cuando vemos las representaciones en las cuevas de Lascaux en Francia, o cuando la representación de Altamira, que muchas veces podría llamarse arte rupestre, entendiendo que tendría que haber un elemento de exhibición, pero sí están dentro del imaginario colectivo, sí están dentro del símbolo, dentro del icono, para referenciar a una época, para referenciar a un elemento en el que se comporta el hombre. Entonces, lo que escogemos y estamos trabajando es ver cómo todos esos elementos lo debemos de llevar, haciéndolo desde algo que nosotros denominamos la lectura significativa, y esa lectura significativa es lo que queremos sistematizar a través de ISMOS, trayendo todo lo que son los elementos de composición desde el arte, pero haciendo una simbiosis con lo que puede hacer la gramática visual muy propia del diseño, y los fusionando para evitar que pueda ser una duplicación. O sea, realmente muchas veces veíamos los estudiantes, y es que por ejemplo estábamos trabajando el futurismo y lo que hacían era copiar como tal elementos gráficos denominados de forma, trazo y color que pudieran estar ahí, y no realmente leerlos dentro de la característica que daba la vanguardia. Entonces lo que hacemos dentro de este proyecto es hacer una lectura significativa de lo que es los elementos de composición del arte, trabajar esos elementos de la gramática visual, productos del diseño como disciplina, ver cómo están en el acuerdo del imaginario colectivo y sistematizarlos a través de lo que nosotros hemos ido cumpliendo, digamos, como un paso a paso, que es la identificación de la forma, el trazo, la textura, el color, la tipografía, la diagramación, llevándolo siempre al componente simbólico e icónico. Lo que procuramos es que no haya una réplica, sino que haya el entendimiento de poderlo llevar y transmitirlo a un estilo. Que digamos, eso es cómo se está comportando este proyecto que lo vamos adelantando. El propósito al final es que cuando se creen estas piezas, o el estudiante pueda llegar a crear estas piezas después de hacer esta lectura significativa, no simplemente esté llevando a que haya un producto similar a lo que ya existente, sino que pueda tener un componente de lo que nosotros denominamos creativo. Estamos trabajando bajo una ecuación, la ecuación de la creatividad, donde dentro del posmodernismo nos dice que
no hay nada nuevo, pero realmente lo nuevo son las combinaciones, entonces cobra relevancia como ese trabajo en función de la historia, porque la historia nos da todos esos elementos simbólicos con los que podemos ir mezclando y dentro de esa ecuación que es la creatividad, armarlos y tener cada uno de esos elementos. Al final, ISMOS lo tenemos como cuadernos, pero lo propósito es crear toda una ecología y llevarlo, tanto ese componente digital como virtual, uno, haciendo un trabajo cross-media, o sea, que no simplemente se quede como en una publicación, sino que lo podamos llevar también a un componente digital en función de lo que pueda hacer la pantalla, pero también que ISMOS se convierta en una obra seminal para un trabajo de comunicación transmedia, donde logremos crear comunidad, porque tenemos una herramienta con la que puede trabajar el docente, pero a través de la creación de la comunidad, esa herramienta se va enriqueciendo con cada una de las prácticas que cada uno van teniendo. Al final, queremos llegar a no simplemente entonces tener la publicación dentro de sus diferentes plataformas, sino que ya toda esa creación de sistema nos permite crear ese espacio participativo. Y para terminar, les paso a Javier. En cada publicación de ISMOS se abordarán 4 aplicaciones tecnológicas: Illustrator, Photoshop, InDesign y animación. Y lo que vamos a buscar es enseñar de manera práctica el uso avanzado de la herramienta, teniendo en cuenta que estos cuadernos serán de nivel avanzado. No serán tipo tutorial secuenciales, sino que van a ser una muestra de análisis y aplicación significativa, por lo tanto, van a saltar, pues, digamos, en diferentes momentos. También teniendo en cuenta que tenemos una comunidad donde tenemos unos nativos digitales, que son los estudiantes, y unos inmigrantes, que son los docentes, pues se nos presenta esta opción para ayudar a introducir todas las tecnologías y fortalecerlas. También queremos que sea un apoyo metodológico para el lector, para que él pueda potenciar sus conocimientos y habilidades. Queremos crear espacios de interacción a través y crear una comunidad con un blog donde podamos tener el repositorio de los cuadernillos que se van realizando y adicionalmente los videos tutoriales ahí, donde se nos presentará la oportunidad de que las personas, digamos, aborden las temáticas y hagan debates acerca de las diferentes temáticas que estamos exponiendo, y también para que vayan focalizándose como un espacio participativo con el material de la publicación. Esto les acabamos de presentar ISMOS, vemos que es un elemento colaborativo, o sea que si en algún momento quieren estar en contacto sobre este mundo en función de la historia, pues bienvenidos, porque lo importante es la generación de las redes. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias a ustedes. Muy bien, pasamos a la siguiente ponencia, que es Metodologías Activas No Ensino Remoto en Design, de Bárbara Nesic. No está ella en la sala, no se conectó. Ah, bueno, cualquier cosa me avisas si se suma después. Sí. Bueno, seguimos con la siguiente ponencia entonces, que es Diseño y Academia, Transformación de Procesos Académicos en Diseño, de Alan Quintero. Hola, buenas tardes. Hola, Sí. buenas tardes, cuando quieres. Vale. Pues, saludos a todos. Mi nombre es Alan Quintero, yo soy docente investigador del programa de Diseño Industrial de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Entonces hoy les voy a hablar de Diseño de Academia, que es un proyecto de investigación que entre otros tiene un producto resultado. Es un recurso didáctico, es una plataforma digital basada en web para la gestión de proyectos académicos en diseño industrial. Entonces, permítanme, les voy a compartir pantalla. Entonces, inicialmente voy a darles un poco de contexto como de la fundamentación teórico-conceptual que condujo a este resultado, y luego les muestro algunos detalles ya de esa herramienta. Inicialmente, quizás entre los años 2017 y 2018, al interior del grupo de investigación del programa de diseño industrial,
hubo un conjunto de proyectos de investigación dentro del diseño que condujeron a la propuesta de 3 modelos metodológicos. El primero denominado DSXC, basado en diseños sostenibles por Colombia, otro denominado DA, diseño para la artesanía, y +D, que es diseño participativo para la apropiación del territorio. Existen, pues, por supuesto, muchísimos métodos y metodologías que apuntan al diseño industrial. Sin embargo, esa ha sido una particularidad, y es que todas tienen en común que miran el contexto de una forma inmediata y que apuntan como al entendimiento de lo local como elemento fundamental. En su momento, cuando se generaron, se implementaron dentro del aula en los talleres de diseño sostenible, diseño inclusivo y diseño artesanal, para, pues, lograr estos contenidos, estas epistemologías que se estaban proponiendo, articularlas con la práctica académica. Sin embargo, en su desarrollo, pues, se empezaron a evidenciar diversas, digamos, rupturas o vacíos dentro de la conexión entre lo que dan esos contenidos y la práctica académica. Entonces, de allí, recientemente, en el año 2021, pues nace la iniciativa de generar una fase 2 en el que tomábamos esas metodologías y las incluíamos dentro de una plataforma digital de acceso a los grupos de estudiantes, administrada por los docentes, de manera que se fortaleciera ese vínculo entre las epistemologías y la propia práctica del diseño. Entonces, de ahí, esa exploración pues conduce a la herramienta denominada diseño y academia, que es de la que les voy a contar ahorita pues el detalle. Ese es el mapa general de la herramienta, pues es un recurso didáctico, como ya les mencioné, de gestión de proyectos académicos de diseño industrial, aplicando esos 3 modelos metodológicos. Entonces, de acuerdo al taller de diseño en el que el estudiante se encuentre, pues va aplicando cada una de esas metodologías. Entonces, está compuesto por un área que es la que tiene acceso el estudiante, que digamos es de acceso restringido, donde el estudiante puede hacer seguimiento y principalmente autogestión de su propio desarrollo, que creemos que es la base fundamental de la propuesta, donde el estudiante no solamente es actor dentro del proyecto, recibiendo información y de pronto entregando una evidencia de aprendizaje, sino que él mismo tiene la capacidad de tomar esos contenidos, procesarlos y gestionar su propio avance y su propio desarrollo. También otra parte está acompañada de la parte como de información de contenidos, donde se presentan los modelos metodológicos con todos sus detalles y pues, la aplicación de la propia herramienta y de casos de estudio. Todo eso está articulado con un gestor de administración, que es el que domina el docente, y ahorita les cuento más el detalle, y está sumado a una plataforma en Drive, donde funciona simplemente como almacenamiento de toda la información, tanto de los contenidos con los que cuenta el estudiante, como con los propios que él va subiendo como evidencias de los resultados que obtiene. Trabajamos con Drive pues, para poder romper ese limitante técnico del almacenamiento en red o en la web, donde pues, tenemos un espacio ilimitado y fácilmente lo podemos compartir dentro del contexto universitario. Y hablando en detalle, permítanme, voy a desplazar acá esto. Y hablando en detalle, entonces, tenemos las 3 metodologías, donde podemos encontrar, digamos, la fundamentación teórica, el planteamiento de cada una de ellas, las fases que las componen y las herramientas ya específicas. Y de allí está conectado con el módulo de acceso al estudiante. Entonces, en esta imagen pues, vemos, va a mostrar una serie de capturas muy resumidas porque pues realmente es un aplicativo basado en web, entonces pues cada página pues tiene un contenido bastante amplio, entonces voy a hacer un pequeño recorte solamente como a manera de ilustración. Entonces, en la primera parte, denominamos la parte 1, el estudiante va a poder conocer los aspectos generales de la metodología y los aspectos específicos para cada una de las 3 fases que tiene la metodología. Siempre trabajamos con 3 fases, las 3 metodologías,
porque eso está articulado con el modelo académico de la universidad, donde el semestre académico se divide siempre en 3 cortes. Entonces, para pues, que haya una coherencia entre ese modelo de trabajo semestral con la práctica, pues las 3 metodologías se articularon también en 3 fases. En la segunda parte, cuando ya el estudiante tiene acceso restringido, que lo que tenemos es un proyecto donde están varios actores, que son el equipo de trabajo, los estudiantes van a encontrar primero el planteamiento del proyecto, donde encuentran las generalidades, qué es el proyecto, el título y finalmente ese planteamiento con los lineamientos iniciales que el docente ha cargado para cada uno de los cursos. Y de allí encuentran acceso directo a unos repositorios de información, a la matemática del proyecto, al cronograma, a la carpeta de trabajo donde el estudiante puede ver lo que ha ido subiendo y el material complementario. Esos accesos directos pues, van a, como les comentaba, a un repositorio en Drive donde pues, tienen acceso quienes hayan sido determinados dentro del equipo de trabajo. Y en la parte inferior hay unos módulos de acceso, unos menús para entrar ya a las áreas de acción proyectual. Denominamos acción proyectual a las actividades propias del estudiante para hacer la gestión de sus proyectos académicos. Una de esas áreas de trabajo es la del avance del proyecto, que consideramos fundamental, porque le da un contexto al grupo de trabajo de en qué momento se encuentran dentro del desarrollo. Si tienen algún pendiente, si ya cumplieron con alguna fase, con las etapas, o si tienen alguna actividad todavía por hacer. Entonces, hay un avance temporal del proyecto que indica el inicio y el final del proyecto y le indica en qué punto dentro de ese lapso temporal se encuentra. Para también ahí, porque finalmente pues, sabemos que los estudiantes muchas veces no están tan al día con sus pendientes. Entonces es como una agenda que les interactiva que les ayuda a estar muy pendientes y al día con las tareas. Y además tenemos un avance porcentual que va diciendo en cada una de esas 3 fases que tanto hemos cumplido. En este ejemplo, el estudiante ya cumplió, el grupo ya cumplió la fase 1, la fase 2 la cumplió en un 90%, quedaron ahí con un pendiente y ya iniciaron la fase 3. Esas fases están organizadas por etapas, un conjunto de etapas, 2, 3 o 4 etapas de acuerdo a la metodología, y al interior de cada etapa ya está un conjunto de actividades específicas que ya tienen que ver con el método que el estudiante aplica en su ejercicio proyectual y cuya evidencia se debe cargar para el seguimiento. Luego viene la parte de gestor de actividades. Gestor de actividades, lo que queremos que es el corazón de la propuesta, en el sentido que es allí donde el estudiante realmente va a administrar su práctica de diseño o su hacer proyectual. Inicialmente hay un tablero Kanban que le permite ir arrastrando las diferentes actividades que se encuentran dentro de esa etapa. Por ejemplo, él está en este caso, en este ejemplo, en la parte superior, en una fase que se llama analizando las oportunidades y una etapa que se llama detectando oportunidades. Entonces ahí él arrastra y suelta en cada una de esas fases, en espera, en proceso, en revisión y entregado, para que el grupo en conjunto pues sepan qué tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer y qué cosas han hecho. Cuando el estudiante ya lo ha entregado, pues simplemente guarda ese cambio y ya el docente pues recibe un aviso en el que efectivamente él entra a validar el cierre o no de esa actividad. Y en la parte inferior podemos ver pues ya específicamente el gestor de la actividad, donde aparece una descripción corta y el estudiante descarga ahí la URL de su evidencia y una información general y guarda ese cambio para que ya quede validado. Entonces, por un lado el estudiante pues tiene que cargar la evidencia y por otra parte tiene que en su tablero que es propio, o sea, al docente digamos no le interesa directamente saber si el estudiante manipuló el tablero, pero si el estudiante pues en su propia gestión de sus recursos, de su tiempo y de su trabajo, pues va manipulando ese tablero como guía del avance, que es allí donde hemos encontrado un gran vacío
digamos, académico o pedagógico, en el sentido que muchas veces el docente no logra saber el estudiante qué está haciendo o si el estudiante está perdido, o si ha avanzado o no ha avanzado. Entonces aquí de alguna manera se puede de manera muy visual poder encontrar esas soluciones. La tercera parte de todo el componente son casos de estudio, los proyectos que se han desarrollado en los diferentes semestres, que de alguna manera son destacados porque cumplen con todos los requisitos, porque los resultados, digamos, sirven de ejemplo de estudio para los cursos que vienen luego. Entonces se incluyen como casos de estudio, finalmente, en el que pues, se puede ver el cumplimiento de todas esas fases, actividades y etapas, y sirven también como acompañamiento. Eso es casi una de las conclusiones, los resultados que hemos encontrado ya digamos, como en las últimas puestas en práctica, y es la importancia de poder tener un referente de proyectos ya realizados que alimenten de alguna manera el hacer en el momento en que los estudiantes están trabajando. Todo esto está, digamos, fortalecido por una parte B, denominémoslo así para diferenciarla, que es el administrador de contenidos que tiene el docente. Entonces, el docente, aparte de lo que hemos visto, ingresa, él crea un proyecto, según el taller que esté dirigiendo, crea un número de proyectos y a cada proyecto le asocia un número de estudiantes, que son el equipo de trabajo. Y luego en Drive, genera pues las carpetas correspondientes y la carga dentro de ese administrador. Y eso es lo que permite que cada equipo de trabajo tenga acceso a la plataforma. Entonces, aquí el docente tiene, digamos, los siguientes roles, pues, de manera muy general. Uno, la iniciación de los proyectos, para generar las condiciones para que los proyectos ya queden listos para que el estudiante acceda. Dos, hacer seguimiento, revisión y aceptación de los avances que tienen en los equipos de trabajo. Y tres, pues ya es el cierre de esos proyectos, la publicación de los proyectos destacados como casos de estudio y finalmente pues ya la entrega de resultados de revisión, digamos, académica hacia los estudiantes. Permíteme un segundo. Sí, igual ya podemos ir concluyendo que... Sí, vale. Listo. Pues en general esa es la presentación que tenía para ustedes hoy. Muchísimas gracias. Permítanme, ya no encuentro cómo cancelar la pantalla. Ya lo encontré, el botoncito rojo. Vale, muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. No, por favor, es a vos, Alan. Seguimos con la siguiente ponencia, que es Pensamiento de Diseño, Producción de Sentido y Narrativa Visual, de Viviana Rodríguez Barros. Tampoco estaba en la sala. Oh. Bueno, cualquier cosa después. Al final las vuelvo a llamar si están o me avisas. Sí. Muy bien, bueno, entonces seguimos con el siguiente, que es Teoría del Habitar, una experiencia didáctica en ciernes, de Mauro Edel Sánchez. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se me escucha bien? Buenos días. Sí, se escucha. Bueno, primero muchas gracias por haberme aceptado y haber aceptado la ponencia. La intención de compartir con ustedes esta experiencia es básicamente someter la discusión, por supuesto. Soy profesor regular de la Universidad Nacional de Río Negro en su carrera de arquitectura y tengo a cargo una asignatura que se denomina Teoría del Habitar. Es una asignatura que está en el tercer año de la carrera, es desarrollada en un cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre del año. Es un tiempo bastante escueto y breve como para poder desarrollar una teoría con todo lo que eso implica, pero tenemos como la asignación, el mandato de que la asignatura sea un espacio en el que podamos reflexionar con vocación teorizante, porque la materia se denomina teoría, acerca de
los modos en que el habitar y los hábitats representan nuestras prácticas sociales y nuestros marcos culturales. Es decir, corrernos un poquito de la visión tradicional de la arquitectura y el diseño como un lugar de expresión artística, donde se discuten aspectos formales, tecnológicos, y ir hacia un espacio en el que podamos discutir el fin teleológico que tiene nuestra disciplina, que es esto de construir un hábitat, ¿no? Construir el marco en el que se desarrolla nuestro habitar. Con lo cual nos movemos un poco hacia la comprensión de nuestro marco cultural y el modo en que ese marco cultural construye sus espacios. En este sentido, nosotros tenemos una deuda que es justo reconocer con el profesor Roberto Duberti de la Universidad de Buenos Aires, quien ha trabajado muchísimos años en este asunto, aunque la experiencia de la cátedra que él llevó adelante en Buenos Aires era o es una experiencia multidisciplinar porque confluyen ahí distintas disciplinas del ámbito del diseño. En el caso nuestro, que está más circunscripto a lo arquitectónico, hemos tenido que hacer como un ajuste, una adaptación para especificarlo mejor, y básicamente su propuesta de cómo entender las prácticas sociales como algo sistemático, cómo organizarlas, clasificarlas y analizarlas, es el eje de nuestro trabajo. Por supuesto que también abrevamos de otros autores y autoras, porque tenemos aportes, por ejemplo, de Casanova Berna, desde Uruguay. También trabajamos con algunos aportes de Ángela Giglia, desde la sociología, como Pierre Bourdieu. Es decir, hay distintas confluencias, porque habitar y hábitat son obviamente conceptos muy polisémicos, tienen muchísima cantidad de significados atribuibles, y es necesario tener una mirada transversal. De todos modos, esa mirada ayuda a construir los conceptos genéricos, por ejemplo, los conceptos que utilizamos de cultura, comportamiento, ceremonias, todos aquellos conceptos que hacen a que entendamos al diseño como la resultante de unos modos de habitar específicos que están puestos allí de manifiesto. Hay una intención implícita en nuestra propuesta, y es que todo el grupo estudiantil vuelva consciente que el diseño implica una alta responsabilidad social, y que esa responsabilidad social tiene que ver con que básicamente definimos ese marco en el que se desarrolla el habitar. Por lo tanto, un marco inadecuado provocará problemas o problemáticas en el habitar, y entonces ahí hay una responsabilidad implícita muy fuerte para con la sociedad. La idea es que el grupo estudiantil vuelva consciente de eso, ¿no? Que alejarnos un poquito de esa mirada del arquitecto artista o el arquitecto preocupado por cuestiones formales, estéticas o técnico-constructivas, y acercarlo a la mirada más humanista, a la mirada más que intenta ver al diseño como la resultante de entender el marco cultural y sus prácticas sociales desarrolladas. Como marco conceptual y teórico es más o menos esa nuestra posición, y la idea de la ponencia era proponer, someter a muestra la actividad práctica que desarrollamos para trabajar esos análisis y esas dilucidaciones, que justamente son difíciles porque son tan automatizadas. Roberto Duberti define la práctica social como aquellas prácticas institucionalizadas, ¿no? Es decir, hemos consensuado desarrollar así las prácticas sociales, y de tan consensuadas y habituales que están, no las observamos, las consideramos naturales. Entonces, poner el ojo en lo que no nos parece que hay que poner el ojo es como muy difícil, ¿no? Es decir, cuestionar lo que parece que es de sentido común es muy difícil. Y entonces ahí es donde nos paramos.
No preparé imágenes porque vi que el flyer del Congreso impedía proyectar imágenes con texto, y básicamente lo que nosotros teníamos para mostrar era una tabla y una estructura basada en lo textual. Entonces no pude prepararla, decidí no hacerlo porque no estaba permitido. Pero lo que nosotros construimos como ejercitación práctica es básicamente una grilla metodológica organizada en función de esas categorías que Doberti propone para analizar las prácticas sociales. Él habla de una categoría tripartita o 3 niveles para analizar las prácticas sociales. Esos 3 niveles tienen que ver con las realizaciones de esas prácticas, o sea, los productos, por ejemplo, el mobiliario o la arquitectura misma, y también con todas las normativas y las justificaciones de las normativas que hacen que esos productos sean como son. Todo esto está conectado a un tercer nivel, que es el nivel del significado. O sea, todo eso tiene un significado para el grupo social que lo resuelve, que lo propone. Entonces, en esos 3 niveles nosotros hacemos un ejercicio de análisis de la práctica social, dentro del cual los equipos de trabajo escogen un ámbito de estudio. Hemos trabajado, por ejemplo, en ámbitos tales como bares o como vivienda, y allí ellos seleccionan qué práctica social van a analizar y la someten a esta tabla organizativa, accediendo por cualquiera de los 3 puntos que quieran, por las significaciones, por la realización o por las normativas. Y entonces vamos analizando cómo la resultante del diseño dio cuenta de esa práctica social. Esto ha demostrado ser un ejercicio de muchísimo valor para el grupo estudiantil, porque primero se enfrenta a la dificultad de cuestionarse lo que ante sus ojos era de una obviedad tal que no necesitaba cuestionamiento aparentemente. Segundo, porque descubren, después de bastante trabajo y de bastante discusión, cómo el diseño evidencia de un modo contundente la práctica social, ya sea para validarla o para cuestionarla, ¿no? Y eso suele ser apreciado como una contribución importante a la hora de observar el diseño para ellos y para ellas, porque las y los corre del lugar habitual, repito, del arquitecto o la arquitecta como un personaje que se preocupa solo por lo artístico o lo técnico. O no solo, pero primordialmente por lo artístico y lo técnico. Entonces, estamos experimentando un trabajo que analiza el fenómeno arquitectónico desde este otro lugar, que trata de sistematizarlo a través de esta estructura que propone Doberti, y que demuestra finalmente un grado de utilidad importante, muy valorado por el grupo estudiantil, aunque quizás como punto en contra, de muy escueto desarrollo, porque siendo la materia cuatrimestral y requiriendo de casi la mitad de ese cuatrimestre para volcar los conceptos teóricos principales, es poco el lapso temporal disponible para realizar el ejercicio, y son pocas las prácticas sociales que podemos abarcar, porque lleva un tiempo ejercitar esa mirada y esa observación. Por lo tanto, tenemos un alcance limitado, pero bueno, sirve como una especie de muestra que después cada quien podrá expandir todo lo que desee, y en la conexión con profesores de los talleres de proyecto nos han comentado cómo ha ido cambiando en la discusión con el grupo estudiantil que cursó la materia, la mirada sobre el problema de la organización de la práctica social en los proyectos. Entonces, hemos detectado esa positiva consecuencia del trabajo. Por supuesto que llevamos apenas 2 ciclos lectivos con esta asignatura. Arquitectura es una carrera nueva, todavía no ha salido la primera promoción de egresados, tiene 5 años al menos de desarrollo, 4 o 5 años, y nosotros apenas un par de ciclos lectivos, con lo cual esto recién está en ciernes, por eso el título de la ponencia es En ciernes, porque estamos empezando recién a trabajar con esto. No sé si me he extendido en el tiempo, quisiera que no, pero... No, no te preocupes, que te queda un poquito si querés agregar algo más, y si no...
Sí, sin las imágenes era un poco difícil porque quería mostrarles el cuadro que trabajábamos, pero bueno, un poco la intención era mostrar la ponencia después en su versión extendida. Está con mayor nivel de detalle y ahí se podrá apreciar seguramente esto que en la brevedad y en el apuro traté de transmitir. Bueno. Bueno, entonces, Mauro, si ya das por concluida tu presentación, seguimos con la siguiente ponencia. Gracias. La siguiente ponencia se llama Enseñanza al Diseño Arquitectónico Integral, Tecnologías Computacionales y Recursos Didácticos, de Pedro Jesús Villanueva Ramírez y Alfredo Flores. Sí, buenos días. Buenas tardes. Hola, buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes allá en Buenos Aires. Les enviamos un cordial saludo desde acá, desde la Ciudad de México. Y bueno, mi nombre es Alfredo Flores y mi compañero Pedro Jesús Villanueva. Somos profesores investigadores acá en la UAM Xochimilco. Y bueno, pues voy a iniciar yo con una breve introducción y después le paso la palabra a mi compañero. Bueno, el trabajo que vamos a presentar el día de hoy es el resultado de una investigación que se encuentra en su etapa final. En dicha investigación nos hemos propuesto elaborar una metodología que busca profundizar una serie de conceptos que son propios del modelo educativo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Xochimilco específicamente, llamado sistema modular, en el que se ha promovido desde sus inicios conceptos propios de la teoría constructivista y enfatiza que las y los alumnos aprendan a aprender, de forma colaborativa, crítica y analítica, por lo cual se ha promovido un aprendizaje que usa la investigación como el principal recurso formativo. Todo esto se ha puesto en práctica con los alumnos de arquitectura que están cursando el segundo año de la licenciatura, que abarca el trimestre cuarto, quinto y sexto. Ya antes habíamos hecho una práctica en 10, 11 y 12, que es el último año, pero ahorita estamos en este nivel. Impartimos el taller de diseño y los apoyos teóricos y tecnológicos. Entonces, bueno, tenemos una posibilidad de abarcar varios temas, ¿no? Tomando como base lo anterior, en la investigación que estamos realizando, consideramos que hay una serie de conocimientos que se han acumulado a lo largo de los últimos años y que permiten potenciar las premisas iniciales del sistema modular. Hemos considerado una serie de conceptos que nos permiten integrar la gran complejidad que ha adquirido el aprendizaje en el diseño en general y en la arquitectura en particular. Estos conceptos se refieren a un aprendizaje concurrente, interdisciplinario, paralelo y recursivo. Son conceptos que hemos utilizado para definir algunas cuestiones, que si bien no se van a explicar a profundidad en esta presentación, de hecho ya lo hemos hecho en otros años, ya que no es el tema principal de dicha presentación. Lo que podemos decir es que estos conceptos proponen un aprendizaje que motiva a las y los alumnos a abordar sus propuestas de diseño, considerando que este requiere de una gran cantidad de especialidades que abarcan las ciencias exactas, las ciencias sociales y las artes, todas combinándose constantemente e influyendo e interactuando desde que se conciben las primeras propuestas de diseño. Como complemento de esta propuesta metodológica, se ha considerado que el uso de una gran cantidad de recursos didácticos permite adquirir diversas habilidades de análisis a las y los alumnos. Por lo cual, una parte importante de las conclusiones de esta investigación se relacionan con la forma como son aplicados algunos de los recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la arquitectura. Y bueno, le doy la palabra a mi compañero y comparto pantalla. Sí, buenas tardes nuevamente. Como parte de esto, se estudió el uso de diversos modelos para el análisis de los conceptos propios del diseño arquitectónico. En ese sentido, en particular, se examinó el uso combinado de tres modelos importantes, que son los modelos físicos, los modelos matemáticos y los modelos digitales, tales como se muestra en la primera imagen, en donde se presenta un resumen de las posibilidades de los tres tipos de modelos. Si bien todos los modelos, tanto los modelos físicos como los matemáticos, se han utilizado con anterioridad como parte importante del proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño arquitectónico,
Los modelos digitales, que aún se consideran innovadores, son cada vez más comunes en su uso como recursos didácticos. Al hacer un empleo combinado de estos tres recursos, se abren una infinidad de posibilidades de llevar a cabo análisis más profundos, exactos y detallados para el aprendizaje del diseño, dado las ventajas de cada uno de ellos. Por ejemplo, los modelos físicos, como se puede observar en la imagen, se utilizan donde el análisis matemático no es adecuado para llevar a cabo una validación. Los modelos matemáticos, por otra parte, permiten la identificación rápida de las expectativas esperadas, y con los modelos digitales se pueden realizar experimentos mediante el uso de simulaciones que representan parte de la realidad. Por tanto, considerar los modelos físicos, matemáticos y digitales como una parte esencial del análisis de los procesos de diseño ha dado como resultado que las y los alumnos adquieran un aprendizaje integral. En este sentido, resulta de vital importancia generar material didáctico, optimizando su uso, además de mantenerlo en constante actualización y disposición para las y los alumnos. Esto se ha logrado gracias al empleo de las tecnologías de información y comunicación. Como parte de esto se ha usado un recurso digital que ya es común en la actualidad y que, sobre todo en el periodo de pandemia, se adoptó como nunca. Nos referimos en este caso en particular al desarrollo de una página web como elemento digital que ha permitido ofrecer a los y los alumnos una gran cantidad de contenido informativo de diversas especialidades. En la siguiente imagen presentamos la página web organizada por menús de acuerdo con las principales especialidades vinculadas al diseño arquitectónico que se llevan a cabo en el proceso de diseño dentro del taller de diseño en la UAM Xochimilco. Cada menú contiene un amplio contenido informativo en las que se emplearon diversos recursos didácticos, tales como el material didáctico desarrollado por nosotros, fuentes de consulta, macros de Excel, videos complementarios, prototipos, además de aplicaciones de teléfono móvil para el trabajo asincrónico y sincrónico, entre otros. Esto ha permitido tener organizada en un solo espacio una gran cantidad de información con distintos recursos didácticos. La página web se sigue rediseñando y actualizando con el fin de que cada vez sea más adecuada para que los alumnos y los alumnos naveguen de forma intuitiva y abierta y que les permita experimentar de forma constante en sus propuestas de diseño. Otros recursos con los cuales se había experimentado, sobre todo antes de la pandemia, y que en este periodo de pandemia fueron los recursos principales, son la implementación de aulas virtuales y el uso del aula invertida, lo que ha posibilitado tener actividades asincrónicas como sincrónicas complementarias. Esto lo podemos observar en el siguiente esquema, en la que se muestra la distribución temporal semanal de las actividades asincrónicas y sincrónicas programadas a lo largo del trimestre por especialidades, mismas que se encuentran en diferentes aulas virtuales, cada una de ellas. En las actividades asincrónicas se estudian todos los contenidos teóricos mediante el uso del aula invertida, y en las actividades sincrónicas, ya sea de manera remota o presencial, se presentan los contenidos teóricos y se realizan los ejercicios prácticos precisamente como parte importante del proceso de diseño. Si bien hay muchos aspectos que requieren ser revisados y afinados, ya que mucho de lo que se ha implementado en este tiempo se adoptó de forma acelerada, es cierto que es el que conseguir que estos recursos combinados se complementen. Se puede obtener un aprendizaje amplio, profundo, permitiendo desarrollar la creatividad de forma constante de las y los alumnos. Este es un proceso que ha cambiado de forma continua, dado que ha tenido que adaptar diversos grupos de alumnos independientemente del nivel en el que se encuentren. Ahorita, como dijo el profesor Alfredo, estamos en la primera etapa del tronco formativo de la carrera de arquitectura. Entonces, se ha comprobado que cada grupo es diferente y que ciertas herramientas que funcionan muy bien en un momento pueden no ser las más adecuadas para otros grupos. Lo que hemos observado y que ha resultado ser una constante es la exigencia de combinar tanto el tipo de material didáctico como los modelos de análisis que se van implementando para la investigación de los conceptos arquitectónicos. Le paso la palabra nuevamente al arquitecto Flores. Bueno, y para concluir les presentamos esta imagen en donde se muestran los diversos modelos de análisis en que hemos trabajado.
con diferentes alumnos. En las imágenes se muestran algunos modelos elaborados por alumnos para analizar, por ejemplo, la forma, la estructura, la construcción, hasta llegar las imágenes que están del lado derecho, hasta llegar a la elaboración de prototipos. Cabe mencionar que el resultado de este trabajo fue un trabajo multidisciplinario con alumnos de la licenciatura de Diseño Industrial también. Y estos prototipos incluso han sido donados para su uso en algunas localidades que resultaron afectadas por algún evento catastrófico, en este caso por el sismo de 2017. ¿Sí? ¿Sí alcanzan a ver la imagen? Como les decía, las imágenes del lado derecho son las que es el prototipo que fue donado. Pero la idea es combinar todas las formas de modelar. De la parte superior están los análisis digitales, en donde se hace todo el proceso de análisis también estructural, y se hacen modelos constructivos también, ¿sí? Y bueno, como conclusión podemos decir que al combinar el material didáctico con el uso de modelos, han permitido reforzar los conceptos que se van generando en cuanto a la forma, la materialización, la función estructural, los aspectos bioclimáticos, entre muchos otros. Abordar una propuesta de diseño de esta manera permite que las y los alumnos comprendan que el proceso de diseño requiere considerarse desde el inicio como un conjunto complejo de aspectos técnicos, tecnológicos, científicos, sociales, culturales y artísticos para responder de forma íntegra a los retos que impone el presente y el futuro. Y bueno, pues con esto terminamos nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, y al final, bueno, como Bárbara y Diana no se presentaron, podemos ir dando un cierre a esta comisión. Y para ello quiero que todos ustedes se sientan cómodos de realizar cualquier consulta, ya sea para uno de los ponentes en particular o en general, si quieren traer un tema para abrir un debate. ¿Sí? Si quieren pueden levantar la mano, abrir el micrófono o tipear su pregunta en el chat y yo la leo en voz alta. Bueno, pensé que no tenemos muchas preguntas. Yo en general, un poco como para iniciar un debate, más considerando que tenemos algo de tiempo, me gustaría como flotar la idea, ¿no? Porque hoy en día, bueno, nosotros vimos que a partir del COVID, ¿no? Nosotros como docentes, como investigadores y investigadores con mirada a la docencia, ¿no? Que somos todos los que estamos aquí en este grupo. O sea, nosotros vimos con el COVID, ¿no? Que tuvimos que adaptar muchísimo a cómo teníamos pensado transmitir los conocimientos, y esto también se vino mucho gracias a la tecnología, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ahora que nosotros ya sabemos, ya pudimos implementar tecnología en base a esto de COVID y es la tecnología que tenemos hoy en día, ¿ustedes cómo ven que el día de mañana sus experiencias docentes, sus cátedras, sus investigaciones se vayan a ver intervenidas por la tecnología a futuro? Véase, puede ser realidad virtual, puede ser nuevas plataformas de aprendizaje, puede ser nuevos dispositivos en donde se puedan ver, donde se puedan diseñar, en el caso de, por ejemplo, los arquitectos o de los ilustradores. ¿Ustedes cómo ven quizás, ven algún movimiento ya que está creciendo? ¿Querrían ustedes implementar algo en particular? Cuéntenme un poco. Sí, cuando si me permiten, puedo sí. agregar algo al respecto. Sí. ¿Quién Pues mira, quiera? yo creo, o sea, una de las conclusiones que estaba como llegando durante todas las ponencias era que sí, efectivamente, ese trabajo virtual que realizamos durante estos 2 años, pues 1 o 2 años, nos condujo a pensar en esas herramientas digitales. Sin embargo, yo creo que aunque están creciendo y se están presentando en diferentes ámbitos, yo creo que finalmente van a terminar siendo
herramientas complementarias que ayudan a, pero otro descubrimiento que hemos encontrado, por lo menos por estos lados, es que la presencialidad también aporta grandes valores en esos procesos. Entonces, finalmente, quizás lo que ahora se va a encontrar es un equilibrio entre esa práctica análoga y las herramientas digitales. O sea, no va a ser una discusión entre ambos, sino que finalmente va a ser es una suma de poderes. Sí, una dinámica incluso, como una reserva, incluso también en el caso de que pase algo y no se pueda hacer presencial, siempre tenemos a lo digital y viceversa, ¿verdad? Eso está muy bueno también, esa convivencia, digamos, ¿no? Alfredo, ¿tenés la mano levantada? ¿Querés hablar? Tenés Sí. abierto el micrófono. Sí, gracias. Bueno, en cuanto a nuestra investigación, como lo comentamos, nosotros ya habíamos implementado, de hecho, parte de nuestra investigación es implementar estos recursos tecnológicos. Esto fue incluso antes de la pandemia, ya llevamos 3, 4 años con la investigación. Y bueno, esa es nuestra primera premisa, ¿no? A cómo complementar todo lo que se da de manera presencial con los recursos computacionales, digitales y toda esta información, ¿no? Entonces, lo que hemos encontrado es que hay muchísimos recursos para analizar, por ejemplo, utilizamos mucho software para analizar diferentes cuestiones desde la forma hasta la estructura, construcción, instalaciones, bioclimático, pero bueno, cada programa, cada software es muy complejo, ¿no? Entonces el aprendizaje se vuelve cada vez más elaborado en todas las condiciones, incluso en la parte teórica, ¿no? Hacer el traslado de lo teórico hacia la historia de la tecnología, por ejemplo, es complejo. Entonces, nosotros ya habíamos empezado, cuando viene esta parte de la pandemia, pues obviamente se tiene que implementar de manera acelerada muchas cosas. Algunas de las que nosotros habíamos analizado, por ejemplo, esta idea de la virtualidad, no la consideramos todavía del todo porque faltaba un soporte tecnológico. Lo que pasó en la UAM Xochimilco es que se aceleró esta implementación tecnológica, lo que facilitó, obviamente, experimentar, pero justamente era eso, ¿no? Experimentar ya con los recursos de la virtualidad. Y lo que hemos encontrado es que justamente se va a tener que equilibrar, ¿no? O sea, como ahorita lo comentaba Alan, se tiene que equilibrar, la presencialidad resulta siempre importante y, por ejemplo, para los modelos físicos, en el caso que nosotros hacemos y los prototipos, pues es necesario la presencialidad, pero se va a ir modificando y pues los recursos tecnológicos son cada vez más complejos. Nosotros tenemos la idea de experimentar con la realidad aumentada y con la realidad virtual, que sería a lo mejor la última parte de este trabajo y quizá nos lleve hacia otra investigación, ¿no? Entonces, yo creo que los recursos tecnológicos avanzan muy rápido y hay que adaptarlos y adaptarnos para que los estudiantes los adapten también, porque ellos los adaptan rápido, pero de manera crítica, ¿no? De manera crítica y analítica. Bueno, eso es lo que quería decir. Gracias. Gracias, Alfredo. Sí, yo lo veo, quizás a veces también uno cree que quizás a veces el grupo de estudiantes está más avanzado que uno en las tecnologías y todo, pero puede ser que a veces estén más avanzados en las tecnologías más recientes y quizás no tanto en otras tecnologías. Yo por lo menos desde mi punto de vista docente, a veces yo observo que mis estudiantes tienen, por ejemplo, les cuesta un poco usar el Word, pero se manejan re bien con el celular y entonces es como esa cosa de que quizás están un paso más adelantados, pero a su vez se va perdiendo al ser quizás también hoy en día las tecnologías que se van involucrando, que se van apareciendo, se van haciendo cada vez más simplificadas. Quizás se pierde un poco la complejidad de la herramienta en sí, entonces quizás después al momento de querer enseñar y todo, quizás nosotros necesitemos enseñar procesos más complejos y gracias a la presencia de todas estas herramientas digitales puede ser que se haga más complicado igual para los estudiantes por el simple hecho de que ya se están acostumbrando a nomás apretar un botón en algún lado y automáticamente les hace todo, ¿no? Digo, por decirlo, o sea, no por lo que yo vi de mis estudiantes, digamos, de una manera, ¿no? Andrés, tenés la mano levantada, no sé si querés abrir el micrófono y... Hola de nuevo.
Hablando en función de lo que sucedió, digamos, con la pandemia y, digamos, esa transformación que tuvimos todos, desde que estaba haciendo la maestría en comunicación transmedia, digamos, vivimos una realidad, nos dimos cuenta de una situación pensamos mucho desde lo digital, pero era algo que ya estaba sucediendo, teníamos el componente de lo virtual y ahora llegó la pandemia y nos llevó a lo virtual y fue un desafío, es porque a pesar de que seguíamos pensando en cómo lograr muchas veces un desarrollo cross-media, un desarrollo transmedia, a lo que nos enfrentamos fue los problemas de conectividad. Realmente muchas veces uno estaba cogiendo y desarrollando y podías perfectamente desarrollar un sistema que fuera rizomático, que te pudiera llevar desde un impreso y que ese impreso te pudiera llevar comunidad hasta un blog y se pensaba todo. Y hay veces proyectos que los pensábamos en función de eso y cuando llegábamos al elemento de conexión, que digamos yo creo que es algo en lo que realmente es un choque, nos dábamos cuenta que todo lo que se había pensado para trabajarlo desde un blog estaba en una comunidad donde no había conexión. O sea, era una comunidad rural, de que por más que se había pensado en ellos, se había podido desarrollar los elementos. Llegaba momentos en el que todo lo que tenía se había que convertirlo a un multimedia y botar todo lo que se tenía en función de ese mundo virtual y estar ahí. Entonces, eso nos llevó a como estar pensando, a decir, listo, tenemos un montón de desarrollo, lo podemos tener de nosotros desde los entes, de las universidades, pero cómo tenemos que llegar también como a ese gobierno o a esos entes privados que nos ayudan a tener la conectividad. Muchas veces en clase siempre se dice, todos los estudiantes tienen celular, todos los estudiantes tienen un móvil, pero ¿cuántos realmente pueden tener una conexión a ese móvil para poder hacer uso de todas las herramientas que nosotros desarrollamos? Entonces, vivir como esa realidad con la pandemia, donde sí se tenían los dispositivos, se tenían las herramientas, pero se llegó un momento, no tenemos el vehículo, no tenemos el carro para llegar, se convirtió en otro desafío. Y en ese yo creo que digamos que fue el que, o para nosotros, donde la pandemia como que metió el dedo y nos dijo, venga, no simplemente hay que estar pensando en ese desarrollo curricular del trabajo de enseñanza, sino que también hay que pensar en cómo esas comunidades pueden acceder a todo eso que uno está desarrollando. Eso es lo que te voy a compartir. Sí, es cierto, por lo menos aquí en Argentina tenemos algunas comunidades más, no acá tanto de Buenos Aires, pero más de las provincias del interior, que son comunidades de muy bajos recursos y más allá de que digamos, el gobierno actual, digamos, la gestión relacionada a la actual impulsó un programa que aquí se llama Conectar Igualdad y entrega notebooks, sí, sencillas con contenido educativo, pero pasaba de, por ejemplo, distribuían, ¿no?, estas computadoras, pero distribuían estas secciones de estos lugares de bajos recursos en donde no había conexión. ¿Sí? Entonces tuvimos un montón de cosas en la pandemia, de casos de chicos que igual no podían asistir porque no llegaban tampoco las conexiones Wi-Fi, no las podían pagar las que se podían. Y había casos virales de chicos así, en un lugar específico del pueblo que había, y todos estaban sentados alrededor del edificio, estudiando, haciendo su tarea ahí, porque era la única manera de que ellos podían llegar a la escuela. Así que sí, obviamente que es importante, creo que la pandemia lo que abrió realmente es una llamada atención a los gobiernos, ¿no?, de esto, de priorizar también, o sea, si vamos a hacer la educación digital, si vamos a hacer la educación virtual, lo importante es, o sea, tener como darle una priorización a la educación porque es importante para el futuro, ¿verdad? Y es vital, ¿no?, que todos los chicos, más allá de que, o sea, tengamos que eso es una escuela presencial, que también tengan la oportunidad de por lo menos tener un Wi-Fi para la educación, ¿sí?, en cada escuela, algo, o sea, el gobierno, algo gratuito, algo a lo que se pueda acceder, ¿no? Porque pasan después estas situaciones que ya, digo, comunidades en alerta, todavía estaban todavía más en alerta, pero los chicos no podían aprender tampoco, y si no pueden aprender, digamos, cómo van a seguir en su futuro. Así que sí, yo creo que también yo hablando con otras personas de otras partes del mundo, también lo he visto eso. Así que no es nada más exclusivamente de Argentina, pero es importante que todos los gobiernos como se pongan un poco de acuerdo, ¿no?, en eso. María Cecilia, ¿querías comentar algo? Y yo quería agregar con todo este tema de la conectividad, que la vulnerabilidad del estudiante no solo
digamos, sucedió en algunas comunidades, sino que en el caso, por ejemplo, de nuestra experiencia, hubo un montón de familias que, por ejemplo, tienen sus chicos estudiando en otras provincias, viviendo cómodamente bien, y de golpe tuvieron que reducir sus ingresos o disponerlos para otro lado, y eso acarreó, bueno, empezar a suprimir servicios. Entonces era enganchar a un amigo para que me preste internet, sumado muchas veces, que es un problema que lo tenemos hoy, post pandemia y pre pandemia también, que a veces el equipo con el que están trabajando no tiene la capacidad, digamos, para soportar determinados programas. En el caso nuestro, que si bien usamos un software que necesita, por ejemplo, una placa de video que pueda soportar el manejo de imágenes, sí, manejo de imágenes, todos los programas que usamos, básicamente el recurso que usan es ese. A veces pasa que hay alumnos que no tienen una máquina que pueda soportar eso. Entonces, digamos, hay como un hilo muy finito ahí, que si bien es una universidad pública, todos deberíamos tener acceso a poder cursar una materia, pero a veces pasa que tengo el recurso de tener internet, pero mi equipo no soporta el software, por ejemplo, que necesito para desarrollar la materia. Entonces, yo creo que la tecnología nos está llevando puestos. ¿En qué sentido? No sé, hoy hasta para hacer un trámite en el registro civil hay que registrarse en un CD, hay gente que no tiene computadora, lo hace desde el teléfono no tiene capacidad, entonces ya no puede conectarse, le tiene que pedir a alguien. O sea, hay un punto en el que como individuos, digamos, nos va llevando puesto la tecnología y tenemos que ir ayornándonos a que el móvil nos quedó viejo, a que quiero ver televisión, por ejemplo, ahora cablevisión, con este tema de Flow. Yo tengo 2 teles que no puedo ver, porque son viejos. Entonces, si quiero acceder a un servicio que estoy pagando, tengo que cambiar el tele o anexar algo. Entonces, bueno, un poco respondiendo a tu pregunta, o un poco ese preguntarse qué pasaría, qué va a pasar de acá a un tiempo con aplicaciones o con la tecnología en la parte de la educación, la parte presencial, el contacto del alumno entre alumnos con el docente, el espacio físico de trabajo, tiene que estar, eso evidentemente es salud mental y de relaciones. Bueno, la otra parte ya más digital, virtual, tecnológica, creo que es muy difícil ahora decir, y pasaría esto. Hace un par de años, cuando yo estudié, ni usaba el AutoCAD, era dibujo a mano, y en tan pocos años ya podemos desde un teléfono acceder a una cantidad de cosas que nunca nos hubiéramos imaginado. O sea, visitar un museo, por ejemplo, ya nos supera, digamos, y más si no estamos en el ámbito de programación y desarrollo de aplicaciones, ¿no? Como que hay un universo muy, muy difícil de poder llegar a determinar qué puede pasar. Bueno, quería hacer ese aporte. Está realmente genial, y es cierto que bueno, ¿no? Más allá de que como docente, digamos, bueno, lo presencial es necesario, también es cuestión de abordar todas las aristas y como que estar preparados, ¿no? Dentro de todo uno normalmente no sabe qué puede proveer el futuro y cuántos cambios van a haber de acá en adelante, pero bueno, siempre es cuestión de esperar, ¿no? a lo mejor, y que realmente la educación sea inclusiva de todas las maneras, o sea, de todas las aristas posibles. Eso es vital. Así que, bueno, si quieren con este mensaje cerramos, así les devolvemos unos 15 minutos. Recuerden que, bueno, Luis le fue dejando ahí en el chat la edición número 18 de la Semana Internacional de Diseño. Aquí en la UP se va a hacer del lunes 17 al viernes 28, ¿sí? De julio, o sea, del año que viene.
y va a ser de modalidad híbrida, así que los esperamos ya sea de forma digital o de forma presencial. Van a poder ver la grabación de esta comisión a partir del 1 de septiembre en conferencias de C, y los invitamos a ser parte de nuestra red de investigadores en diseño, donde obviamente tenemos nuestro newsletter y presentamos nuestras investigaciones, tenemos una red, ¿sí?, donde nos podemos comunicar y participar de otros eventos también de la UPD con otros congresos. Por supuesto, más que bienvenidos a ser parte, a sumarse a nuestras redes. Y bueno, en cualquier cosa nos estamos viendo en congresos futuros, o si quieren dejar sus datos y ponerse en contacto entre ustedes, también está perfecto. Y nuevamente muchísimas gracias por haber participado, ya sea exponiendo o presenciando esta comisión. Muchas gracias.